Bienvenidos y bienvenidas a Frente al Micrófono con Everson Gramajo. Hoy tenemos un invitado muy especial, el licenciado Ramón Yash Lainez, 51 años de trabajar para el Magisterio Nacional. Hoy nos cuenta parte de su experiencia frente al micrófono. Bienvenidos y bienvenidas. Amigos y amigas, es un gusto saludarlos y saludarlas nuevamente a través de este programa Frente al Micrófono. Hoy con una personalidad en Quetzaltenango ampliamente reconocida, el licenciado Ramón Yash Lainez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Licenciado, es un gusto saludarlo y vamos a platicar acerca de quién es el licenciado Ramón Yash en ese campo tan especial como es la educación, que es un campo muy amplio, de mucha responsabilidad, porque el ser educador pues conlleva pues no solo tener un talento nato para poder ser un ente multiplicador, sino también ser consciente de una realidad dura como la de este país. Licenciado Ramón Yash, bienvenido a este programa, es un gusto saludarlo y ante todo le agradezco mucho por aceptar esta invitación. A usted muchas gracias. Primeramente, pues agradezco la oportunidad que el Dios Todopoderoso nos permite a ambos estar en esta actividad y especialmente tratar de conversar de temas que son de interés general. Y específicamente, pues muy agradecido por este espacio que me brinda en su medio de comunicación y motivarlo porque realmente también, al igual que usted se refiere a mi persona, yo reconozco la proyección que ha tenido en los medios de comunicación y lo motivo para que siga adelante, tratando de llevar la información a los rincones de la patria de la manera más pura como puede darse la comunicación y especialmente esa delicada misión que ustedes se han trazado. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Bueno, la idea es conocer al licenciado Ramón Yash. Cuénteme, ¿cómo empieza usted en el magisterio, a pesar que ya tiene casi 50 años de estar trabajando en el magisterio? Así es. Entonces, creo que es una carrera que se dice fácil, pero que en sus inicios, me imagino allá por los años 70, pues fue una situación pues muy diferente a la actual. Precisamente era algo de lo que estaba realizando antes de que entráramos en esta conversación con un grupo de compañeras maestras que vienen por primera vez favorecidas con un contrato del Ministerio de Educación. Y traté de darles la bienvenida haciéndoles remembranza de lo que era difícil, tan difícil en épocas pasadas. Hablemos de la época que me tocó vivir, cuando les explicaba a ellas de que para poder obtener una plaza con el Estado, específicamente con el Ministerio de Educación, había que hacer una serie de vicisitudes, vencer obstáculos para obtener los recursos y poder llegar a la ciudad capital y hacer entrega del expediente para poder tener la esperanza que en algún momento lo llamaran a uno para esa anhelada plaza que uno quería. Y a pesar que en esa época pues el número de establecimientos educativos era mínimo, me imagino, estamos hablando de la década de los 70. ¿Qué año específicamente empieza usted, licenciado? Hago referencia de que me gradué el 28 de octubre de 1973 y por la misericordia y la bondad de Dios comencé a trabajar el 7 de marzo de 1974. Bien acertado decía, voy ya para 51 años de estar en el Ministerio de Educación. Y les aclaraba a las compañeras maestras de que el Ministerio de Educación nunca llegó a la puerta de mi casa a ofrecerme un trabajo. Yo fui el que busqué la oportunidad para que el Ministerio de Educación me abriera las puertas de esta gran institución, de esta gran empresa social y que de alguna manera me diera esa oportunidad de trabajar, porque el trabajo es necesidad para el ser humano, para vivir, sobrevivir y por lo menos darse uno por cumplidos los sueños que en algún momento surgen en la mente del ser humano. Entonces, el 7 de marzo de 1974, inicio labores en una aldea del municipio de Sibilia, del departamento de Quetzaltenango, una aldea que está bastante retirada y que de alguna manera pues tuvimos que llegar, y de lo cual también agradezco a Dios, porque en el área rural
va a entender uno lo que realmente son las limitantes que tiene nuestra sociedad, hablando de nuestra querida Guatemala. En todo caso, ahí va a uno a hacer práctica, a poner en práctica la expresión conciencia social. La conciencia social no es una expresión, es una vivencia. Pero es una para vivencia, mejor entenderla. Es una vivencia, como usted lo decía, desde lo rural. Exacto. Desde esa cruda realidad, ¿no? Conocer las limitantes, porque cuando el ser humano convive, nace, crece y se desarrolla en un entorno que favorece toda su sobrevivencia, pues creo que tiene una visión. Pero cuando ese ser humano tiene la oportunidad de llegar a los lugares más apartados de nuestra ciudad, se va dando cuenta de que el lugar en donde él nació era un lugar privilegiado. Situación que es para muy pocos guatemaltecos, y la mayor parte tiene que vivir esas limitantes, esas escaseces que de alguna manera lo obligan a dar su mejor esfuerzo para poder sobrevivir y realizarse como ciudadano, como ser humano, y por qué no decirlo también como un profesional. Usted toca dos puntos interesantes. Primero es cómo se podía conseguir una plaza en ese momento. El Ministerio de Educación nunca llegó a su casa a tocarlo, era un trabajo duro. Exacto. Y lo otro es el tener esa convivencia en un área rural que para Guatemala aún a la fecha hay lugares en los que son muy difíciles vivir. Pero sobre todo también por lo difícil que al maestro le costaba ir a las aldeas, asistir a su trabajo y tener esa mística para poder tener ese contacto con los alumnos. ¿Cómo era ese ambiente en el momento ese en el que usted viene, obtiene su plaza y dice, bueno, voy a caminar, me voy a someter a la lluvia, al lodo, al polvo, a tantas cosas con tal de ir y poder pues multiplicar el conocimiento, digamos? Exacto. Para un joven recién graduado en 1974. Le voy a concluir la premisa sobre la que he fundamentado mi trabajo desde esos inicios. Retomo. Yo tomé mis recursos, mi tiempo para llegar al Ministerio de Educación y me diera la oportunidad de trabajo. El Ministerio de Educación abrió sus puertas y me dio esa oportunidad y me otorgó el espacio para desempeñarme como maestro el 7 de marzo. Entonces, las premisas que orientaron mi vida laboral desde ese principio hasta la fecha es que yo pedí trabajo al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación me dio la oportunidad y me dio trabajo. Cumplidos estas dos intenciones, la pregunta que me hice, ¿qué debo hacer? Pedí trabajo, me dio trabajo. ¿Qué debo hacer? Trabajar con responsabilidad, como era el fundamento que traía yo del seno familiar. Ganarse el pan de la vida con sacrificio, con honradez y dignidad. Premisas que han orientado mi desempeño docente en los lugares en que me he encontrado. Y ese crecimiento que usted tuvo desde esa llegada a esa área, ¿en qué otros lugares trabajó posteriormente a esos lugares? En esa aldea que usted dice. Sí, digamos, en esta ocasión pues tuve la oportunidad de ir. Yo digo todavía dichosamente tuve la oportunidad de ir, porque si hablamos de Quetzaltenango, pues hay municipios en donde hay muchas limitantes, pero aún tenemos las ciudades cerca. Hay otros lugares que no tienen esa oportunidad. Pero en el caso mío, afortunadamente llegué a la aldea Chuicabal del municipio de Sibilia, una aldea en donde había carencia de agua potable, donde estaba la escuela, y había que caminar cuando menos eran como 2 kilómetros o 3 kilómetros para ir a traer el agua que consumía la comunidad.
y consecuentemente yo me vi involucrado por la misma situación de que había que preparar la refacción de los niños, que de hecho siempre el ministerio ha apoyado esos procesos de refacción, que en una dimensión diferente a como se está haciendo ahora, pero siempre nos mandaban el producto, la incaparina, la avena, y había que preparar la refacción de los niños. Entonces teníamos que acompañar a los niños para ir a traer ese líquido vital y poder hacer la refacción. También al llegar a esta comunidad, me recuerdo, tuve que vivir en ella porque no habían medios de transporte que nos permitieran, ni tampoco tenía yo el medio para poder hacerlo, ¿verdad? Hablando de una motocicleta cuando menos, pero no se tenían los recursos todavía. Pues eso fue lo que me permitió ir a entender la vida del área rural y ponerme en el lugar de esas personas. Y lo primero que venía a mi mente, yo no puedo estar aquí habiendo abandonado a mi familia y estar perdiendo el tiempo. Aquí debo prepararme, debo formar a estos niños de la mejor manera, porque ¿qué otra cosa vengo a hacer? Más que todo trabajar por ellos. Entonces, como permanecía en la aldea, pues me ponía a leer y preparar mi trabajo para el siguiente día, y ya cuando ellos llegaban, pues ya aplicábamos lo que un día antes habíamos preparado. Licenciado Ramón, interesante inicio, ¿no? La llegada a una aldea, como muchos y miles de maestros han pasado en Guatemala. Pero tratando el tema de su persona propiamente, ¿cómo empieza usted a trasladarse, digamos, o en qué otras escuelas estuvo, o cómo fue ese movimiento de trabajo que ha tenido en estos 50 años, que como en ese sentido se dice fácil, pero... Le puedo decir que en esta aldea trabajé 16 años. ¿Viviendo en esa aldea? Viviendo en esa aldea, pues fue un tiempo el que viví. En otro ya comencé a viajar, tuve la oportunidad de comprarme ya un vehículo, y entonces eso me permitía ir y venir. Sin embargo, pues transcurrieron 16 años, y en su oportunidad el supervisor de educación en paz descanse, don Roberto de León Rodas, una persona a quien recuerdo con mucho cariño, admiración y respeto, y que Dios lo tenga al seno de su gloria, pues me dijo: mire Ramón, ya es tiempo que usted se mueva de esa comunidad porque ya se ha dedicado. Pues mire, don Roberto, si usted tiene la oportunidad de apoyarme, yo se lo voy a agradecer. Y él sí no falló en su promesa, fue de inmediato, y llegó una orden de reubicación. Y él quiso quedar bien conmigo, y él la fue a entregar a esa comunidad cuando yo estaba ahí. Y los comunitarios se percataron de inmediato de esa orden que él llevaba, y no tardaron tiempo para presentarse directamente a la supervisión y a decirle de que si movían al maestro era como arrancarles el corazón. Claro. Y que ellos no estaban dispuestos a eso. Entonces ya después me llama don Roberto y me dice: mire Ramón, yo quise apoyarlo, pero ahí ya ni llego nuevamente porque la gente lo quiere mucho, lo aprecia mucho y valora su trabajo. Entonces le digo: mire don Roberto, le agradezco mucho porque usted me dio la oportunidad, pero también las personas me han reconocido y me siento bien en esa comunidad. Bueno, cuando usted lo decida saldrá. Y efectivamente, pasaron unos años, y después cuando yo tuve que salir de esa aldea, tuve que pedirle permiso a la comunidad antes de hacer gestiones. Les digo: miren señores, ya me siento cansado, ya quiero trasladarme a otro lugar, y esto pues me va a permitir, pero siempre quiero hacerlo con el consentimiento de ustedes. Bueno, profe, si es su decisión y lo comprendemos, pues está bien, haga lo que tenga que hacer. ¿Y qué piensa de eso, que las comunidades se apropian de sus maestros? Bueno, obedece a una sola razón: la identificación del maestro con esa comunidad y el trato, la entrega, no solo al hecho educativo, así en el contexto de la escuela, sino la proyección comunal que en un momento se tiene. Recuerdo que en esa aldea era muy difícil la salida de especialmente sacar enfermos en épocas de lluvia. Sí, ahí no entraba ningún vehículo, y Dios me permitió tener un vehículo Land Rover en esa ocasión. Y entonces con ese vehículo ya los últimos años pues ya me podía movilizar,
Y cuando habían enfermos, llegaba a la comunidad: profe, mire que tenemos a un enfermo de gravedad, ¿nos puede hacer favor de llevarlo al hospital? Con gusto. Le decía a la directora: mire, señor directora, esto y esto pasa, no sé si no tenga pena, váyase, yo me encargo de sus alumnos. Y allá, y venía y regresaba nuevamente a la comunidad. Entonces les digo, es la manera en que el maestro se identifica con esa comunidad. También le digo, el maestro ahí a veces las hace de juez, a veces de consejero. Claro. Total de que realmente es una función multifacética en la que uno se encuentra. Interesante. Y que esa manera de entregarse a la comunidad, eso es lo que hace a que esa comunidad lo valore a uno y hasta cierto punto, si fuera necesario, lo defiende a uno a capa y a espada. Y esa idea que usted da de esa identificación con la comunidad es clave para todos los maestros ahora y siempre. En todo momento. Y aprovecho para reiterarle a usted mis disculpas, pero se dio cuenta de que aquí salieron 6 maestras, ¿sí?, que por primera vez vienen con su contrato, y les venía haciendo mención de esto. Si trabajo les dan, aprovéchenlo, y aprovéchenlo de la mejor manera. Con la diferencia de que el trabajo del ser maestro ahora no es lo mismo que antaño. Antes no existía la Procuraduría de Derechos Humanos, no existían tantas leyes que protegieran al niño, y muchos maestros equivocadamente maltrataban también a los niños. Maltrato en casa y maltrato en la escuela, producto violencia. Pero gracias a Dios, pues ya habíamos nosotros en la época de la que yo soy parte, pues ya recibíamos orientación de cómo educar, realmente tratar a los niños, y eso realmente es bien interesante. Ahorita el trabajo del docente es más difícil. ¿Por qué razón? Porque esa tarea es sumamente más compleja. Porque antaño llegaba el papá a inscribir al niño, y desde ese momento le decía: vengo a dejarle a mi hijo, y si no le hace caso, no le obedece, dele, péguele. Y esa práctica se realizó en el magisterio de antaño, en algunas ocasiones. Por supuesto, cada persona trae su manera, sus sentimientos de cómo relacionarse con las personas, ¿verdad? Y eso hacía que se maltratara, o cuando menos se buscaran las estrategias para un buen trato, cosa que ahorita no sucede. Usted le llama la atención a un niño, de inmediato ya viene la protesta del padre de familia, que lo va a denunciar a los derechos humanos, a la Procuraduría, etcétera, etcétera, y eso viene a hacer dificultoso el trabajo. Y muchos compañeros maestros, para no complicarse la vida, dicen: no, y aquí ya no se puede hacer nada, dejemos que hagan los niños lo que quieran, yo sencillamente les doy clases, si no me atienden, pues si aprenden, bueno, si no, no. Entonces se perdió esa mística. Aquí realmente lo que debe hacer el maestro es buscar estrategias de cómo no, sin utilizar el regaño, el maltrato, buscar estrategias para que el niño de por sí mismo entienda que debe hacer las cosas correctamente, porque es para su propio beneficio. Ese lado de la educación, digamos, sí ha evolucionado de cierta manera. No quiero adentrarme en eso porque sería, me imagino, entrar a aspectos muy técnicos. Pero en ese momento en el que los papás depositaban toda esa confianza en el maestro, para que el maestro en algún momento corrigiera como padre o madre al niño, creo que también fue fundamental en el desarrollo de generaciones, porque el maestro ocupaba, como le digo, ese lugar como padre o madre, ¿no? Ante, quizá, y sin discriminar obviamente, ante la incapacidad del papá de crear una corrección de alguien que fuera académico como el maestro en ese momento. ¿Qué piensa usted de eso, Ole? Bueno, digamos, es indiscutible pues esa admiración que tenían los padres de familia, porque concibían y percibían al maestro como una persona especial, ejemplar. Y era lo que les decía a las maestras que estaban aquí conmigo en este momento.
cuiden su presentación, cuiden su manera de hablar, de expresarse, cuiden de su trato, porque de ellos, de estos tratos, de ese ejemplo que ustedes le den a sus niños, sin necesidad de que ustedes hablen, los niños observan y ellos van a asimilar las cosas buenas que ustedes les puedan transmitir. Entonces les digo, siempre ha sido admirada la función del maestro, y para el niño, por supuesto, el maestro es su héroe, es todo. Cuando él es niño dice, yo quiero ser como mi maestro, como mi maestra. Eso. Entonces está haciendo ejemplo, y era una dinámica que hacíamos con las personas, con las maestras con que estábamos hace un momento cuando usted entró. Les decía muchos maestros pensamos y decimos, es que cuando los niños llegan a la escuela, llegan como una hoja en blanco, que no saben nada. Ese es el peor error que podemos cometer los maestros al expresarnos y al querer darnos la importancia, porque nosotros sí conocemos. Quiere decir que nosotros vamos a formar a ese alumno, lo cual no es totalmente cierto. Ya el niño, cuando llega desde el vientre, ya es bien tratado, ya recibe caricias, ya recibe atenciones. Por supuesto, cuando ya se tiene la bendición de Dios de estar en este mundo externo, ya la situación cambia, pero ya viene la otra parte, el afecto, el amor, el cariño que recibe de los padres. Y todo eso, cuando el niño llega a la escuela, les decía a las maestras, y en ese tema estábamos. ¿Será que cuando el niño llega a la escuela por primera vez, les decía yo, ya sabe leer? Claro. Pues unos me decían sí, otros me decían no. Y esta es una opinión que podrá tener el público que me escucha. ¿Cómo va a ser si no ha llegado a la escuela ya sepa leer? Pero sí, hay algunos el niño ya saben leer. Sí. Que no sepan descifrar los signos y los símbolos es otra cosa, y ese es el trabajo del maestro. Pero el niño, a su corta edad, ya en casa, hablemos de un área rural, hay un cerdito, hay un pollo, hay un perro, pío, pío. Ya él está identificando, está señalando a este ser vivo que comparte ahí en la casa. Entonces, pero si se trata de un niño del área urbana, ya, Donald, ya está leyendo, ya está gráfico, ya, por supuesto, ya él está leyendo el dibujo, ya lo identifica, ya lo relaciona. Entonces es falso cuando se dice el niño llega en blanco, como una hoja de papel en blanco. Y era lo que les decía a las maestras, les di un pedacito de papel, ahora hagan esto, les digo, hagan esto, ya extiendan esa hoja que les di, ahora traten de dejarlo como lo encontraron, dejarla, ¿no? Esa hoja, como se las di anteriormente. Pásense medio día, ¿será que van a lograrlo? Dicen no. ¿Qué hicieron? ¿Qué quedaron ahí? Marcas. Y esas son las marcas. Ese es el sello que el maestro debe dejar en sus alumnos, pero sellos, marcas positivas que le van a servir para crecer, para ser un buen ciudadano, para ser un buen profesional. Pero si no, las huellas, las marcas que van a dejar como maestros van a ser las peores, porque las van a recordar o los van a recordar. Sí. Entonces tratemos que nuestros estudiantes nos recuerden de la mejor manera y que siempre seamos un ejemplo para sus vidas, y esto les permitirá crecer como ciudadanos y como guatemaltecos que amamos la democracia en nuestro país. Interesante. Y es que todos quienes hemos sido alumnos tenemos un maestro que fue un patrón a seguir, indiscutiblemente, o un patrón a no seguir, lamentablemente. Bueno, en esta evolución, mi estimado Lek Ramón Yash, saliendo de la década de los 70, entrando a los 80, los cambios de gobierno, los cambios de ministros de educación, ¿fue difícil para la educación en Guatemala en ese momento? ¿Cómo lo visualiza usted, al menos en el área de Quetzaltenango? Yo creo que este problema que tuvimos en esos años del
del 70 al 90 fueron años bien complicados, especialmente por el conflicto armado que se vivió. Exacto. Y que de alguna manera influyó en toda la sociedad y en los diferentes medios, y especialmente una de las áreas más afectadas fue el área rural. Por supuesto. En todo caso, ahí se sufrieron los atropellos más grandes que la humanidad pudo haber sufrido, como fue los asesinatos, las torturas, y que de alguna manera los poblanos se veían involucrados, quisieran o no quisieran, pero porque había la necesidad en su momento de apoyar a los señores del ejército que llegaban, pero se encontraban con el otro bando contrario, que era la guerrilla, y que también exigían y pedían atenciones y apoyo, y lo tenían que hacer. Ellos no sabían ni qué hacer, y luego ya los involucraban como parte de uno de los grupos contrarios al Estado. Entonces eso vino a afectar gran parte de la formación y de la descomposición social que ha venido deteriorándose cada día más. Sin embargo, pues esto no quiere decir de que no podamos retomar, y la escuela, el maestro, tiene esa gran responsabilidad de retomar todo ese rol de ser formador, pero haciendo práctica todo su ejercicio docente, a efecto de que los alumnos sigan viendo en él el ejemplo positivo para poder. Y desde lo intrínseco del maestro, ¿cuál era su función ante esa dualidad que había por la guerra? Me imagino que fue un momento difícil de tener decisiones claras y de tener un comportamiento imparcial. Me imagino que fue muy difícil para el magisterio en ese momento, ¿no? Sí, yo considero que fue un momento bien complejo, y que desde lo vivimos aprendimos a ser determinados en nuestras acciones, porque era necesario actuar con mucha prudencia para no involucrarse en ninguno de los dos bandos, pero que de alguna manera no podíamos decallar ante nuestros alumnos de lo que realmente estaba afrontando la sociedad, y en algunas ocasiones, ¿por qué es que hubo un enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército en tal lugar? Entonces, de alguna manera había que buscar la forma, porque hablar en favor del ejército era condenarse uno a la muerte, y de igual manera hablar de la guerrilla. Entonces había que buscar los mecanismos para hacerle entender al niño de alguna manera cuáles eran las razones, y que una de esas razones eran las desigualdades profundas que marcaban a nuestro país, y que de alguna manera habían grupos que aceptaban esas desigualdades y grupos que no las aceptaban. Y de ahí eran las inconformidades, los enfrentamientos que se daban entre estas dos instancias. Pero me interesa, digamos, su punto de vista en cuanto a esa posición del magisterio, de lo difícil que fue, me imagino. Bueno, el lugar en el que usted estaba no estaba aliado a ninguno de los dos bandos, ¿o sí? Sí, fue era un sector muy delicado. Puedo decir de que vivimos la experiencia, conocimos a personas que en su momento fueron extraídos de su seno familiar por considerarlos ya parte de la guerrilla, y nunca aparecieron, pues. Entonces es parte de la historia de nuestro país, y una de las historias más crueles que se han dado. Pero que en todo caso, pues como maestros, le digo, nuestra función era tratar de orientar de manera sabia, sin comprometernos ante uno ni otro bando, pero sin dejar de hacer lo que teníamos que hacer. Recuerdo que fue en 1976, tenía yo apenas 2 años de trabajo, cuando se vivió el otro fenómeno que también vino a afectar mucho el desarrollo de nuestro país, que como fue el terremoto. Exactamente. Ese terremoto, le digo, fue bastante devastador para nuestro país, y realmente también yo hacía un análisis comparativo con la pandemia que acabamos de pasar. Por supuesto. Fue devastador, pero se afrontó con responsabilidad, tanto de parte del gobierno como de parte de la sociedad. No obstante, pues los miles de muertos que hubo,
hablando en el campo educativo, solo se suspendieron actividades como por 2 o 3 días, mientras se dieron los procesos de réplica. Y ya una vez asentado digamos, esos movimientos sísmicos, el proceso educativo no se detuvo. Pues esto fue muy significativo. Ahora, en el caso que recién nos acaba de tocar vivir, la pandemia, pues vemos que esto nos afectó mucho más y vino a afectar más la educación del país. Y cómo el magisterio o el maestro, digamos, debe enfrentar ese problema emocional, no solo de los alumnos, sino de los papás. De la sociedad en general. Exacto, sí, sí. Sí, esa es una situación en la que solo se puede afrontar estos casos con responsabilidad, no perdiendo de vista el rol fundamental, que es la orientación, la formación y la preparación de los estudiantes para poder sobrevivir a casos como estos. Porque en el caso de la guerrilla y el ejército, pues era un problema creado por la misma sociedad. En el caso de la pandemia, fue una situación que también nos atrevemos a pensar que también fue creado, pero en otras pero fue instancias. Una situación externa, claro. Y a nivel mundial. Por supuesto. Sin embargo, sí. pues cada una de estas circunstancias ha tenido sus características propias y es aquí donde se requiere de la preparación, de la formación del maestro para poder acoplar esas circunstancias a lo que es el currículum nacional base, a lo que es el desarrollo de las competencias y que de alguna manera pues nos permiten decir, heme aquí, estamos luchando por el bien de nuestra querida Guatemala. 51 años sí. De ser maestro, de ejercer el magisterio no solo como educador, sino también ahora como administrador de la educación, Lic. Sí, es bien complejo. Incluso le puedo decir de que yo estoy sumamente consciente de que el trabajo del maestro durante todo ese proceso tiene sus diferentes etapas. La etapa que me está tocando vivir es circunstancialmente, si se quiere, una etapa ya un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque el tiempo no nada más transcurre, sí, deja sus huellas y para gran parte de la sociedad pueda tomarse el decir ya 51 años orientado al trabajo docente, este señor que es capaz de dar, pues tal vez físicamente ya no pueda hacer mucho. Pero ¿qué no ha dado? Pero de acuerdo a mi experiencia, claro, es lo que estoy haciendo y lo que usted vino a encontrar en este momento. Aquí no vino a encontrar a usted un maestro sentado en mi escritorio, sino que habían 6 maestros que necesitan de esa orientación y compartirles esas experiencias para que ellos se comprometan sin necesidad que yo los obligue, sino que ellos se sientan identificados y comprometidos con la oportunidad que se les está dando de cumplir una tarea de ser formador. Y por eso repito este papelito: hagan el ejercicio, le digo, y volvámoslo a su normalidad. ¿Qué dejó? ¿Será que se puede volver a su normalidad este papelito? No. ¿Qué quedaron ahí? Huellas. ¿Qué quedaron? Marcas. Entonces tratemos, y eso es lo que el maestro hace, marcar a su alumno. Pero dependiendo siempre de los valores y de los principios que como maestro practique. Exacto. Porque no es el repetir. Porque yo puedo decir, mire, que seamos respetuosos, que seamos responsables. Eso lo puedo repetir. Pero yo debo ver si eso lo aplico en mi vida. Porque entonces yo creo que el repetirlo pierde sentido. Si lo aplico, creo que es lo que deja la enseñanza y el mejor ejemplo. Excelente. Licenciado Ramón Yash, de los momentos más especiales que usted ha pasado como maestro en su tiempo de trabajo, ¿qué momentos recuerda? El primer día que viajé para tomar posesión. Tuve que viajar el día viernes por la tarde para que me dieran posesión el día sábado en la escuela. Y cuando después de haber tomado posesión me dice la directora, bueno, profe, entonces ahora pues lo espero el lunes.
Y yo no iba preparado para quedarme a dormir en la comunidad, porque no conocía. Entonces, y le digo, ¿y a qué hora sale la camioneta para Xela? Mire, me dice, aquí ya no, sale solo a las 5 de la mañana y ya hasta el otro día sale. Entonces aquí lo que le queda es tratar de caminar. Y tenía que caminar 16 kilómetros de donde estaba para lograr llegar a la aldea, digamos, a Palestina de los Altos. Y entonces, ¿en qué? Pues aquí lo que caiga, man. Y bueno, entendido, entonces le agradezco. Agarré mis cositas y salí. Y afortunado, como a la hora apareció un camión que había ido a descargar cal. Y me dijeron, hice señas, paré para que me llevara. Y me dicen, bueno, solo que aquí ya está llena la cabina. Si quiere se va en la carrocería. Sí, y pues recuerdo que en esa ocasión llevaba mi pantaloncito negro y mi suétercito azul. Me metí a la cabina. Ya cuando llegué a la carrocería del camión, y ya cuando llegué a Palestina, yo mismo ya no me reconocía porque parecía hombre de las nieves. Todo el polvo de la cal, el polvo se remolineaba. Y encima lo dañino de la cal. Exacto. Sin embargo, la necesidad. Y en muchas ocasiones tuve que caminar ida y venida esos 16 kilómetros para poder estar en mi trabajo. Es uno de los recuerdos. Licenciado Ramón, cuando usted llega ahora a la administración educativa, ¿en qué año lo ascienden a supervisor? Fue aproximadamente en el año 1986-87. Cuando transcurrieron ¿cuántos? 10, 11 años como maestro. Ya había transcurrido más tiempo. Bueno. Digamos, ya solo en la aldea hice 16 años. Posteriormente se me dio la oportunidad de trabajar como supervisor educativo en el distrito 55, a sustituir en el cargo al profesor Roberto de León Rodas, porque él aplicó para la dirección departamental de Quetzaltenango. Le dieron ese puesto y me dice, mire Ramón, le vengo a presentar la oportunidad para que usted vaya a cubrirme como supervisor. Y le digo, don Roberto, perdone, pero la oportunidad que usted me está dando, le digo, la veo bien compleja. Mire, me dijo, no tiene mucho tiempo para pensarlo. Le doy de aquí mañana temprano. Entonces vino a mi mente las palabras de mi señor padre que decía, el hombre que no se lanza a nadar nunca va a aprender. Entonces dije, no. Cuando el otro día temprano me levanté y fui a la casa de don Roberto y le digo, don Roberto, ya lo analicé y cuenta con mi apoyo. Entonces usted va a ser el supervisor del distrito 55. Le dice sí. Wow. Y entonces tenía a mi cargo administrar la supervisión de los municipios de Sibilia, de San Francisco La Unión y San Carlos Hija, porque los otros municipios los tenía a su cargo mi compañero, amigo y hermano Carlos Osvaldo Durini Ochoa, que trabajó en Cabricán y Huitán. Sí, claro. Entonces, así fue como yo me involucré en el sistema de supervisión. Posteriormente, el Ministerio de Educación sacó unas becas para formación de administradores de la educación. Y aprovechando esas becas, me involucré y fue como pude obtener el título académico a nivel intermedio de técnico en administración educativa. Luego ya busqué la universidad para formarme y poder graduarme como licenciado en Pedagogía y Administración Educativa, que es el título que me permite estar desempeñándome en este cargo. Excelente. Licenciado, hablamos entonces que como supervisor estamos entre 20 y 30 años, casi 35. Estamos por ese tiempo, alrededor de 24, 25 años. Y como supervisor, ¿qué tantas experiencias ha tenido de esas que lo hayan marcado, que usted diga,
pues me han servido de guía para hacerlo o para no hacerlo. Han habido experiencias muy difíciles, pero de las dificultades uno saca las fortalezas. Exactamente. Y de esa cuenta es de que en su momento, uno de los peores momentos, puedo decir, y viéndolo desde el punto de vista profesional, maestro y académico, fue cuando apoyamos el movimiento de huelga magisterial en el año 1989. Por poquito se me escapa ese punto, qué bueno que lo toca. Las huelgas Cuando magisteriales fueron. Se canceló, se cancelaron las clases, cuando se canceló la franja de supervisión por haber apoyado ese movimiento. En todo caso, el motivo fue, digamos, que estábamos casi encaminándonos a una nueva dictadura. Y en ese contexto, pues el magisterio consciente y responsable participó, fue el que encabezó las primeras protestas para poder derrocar ese sistema que se estaba implantando, como lo había sido el jefe de Estado a cargo del coronel Efraín Ríos Montt. En todo caso, el haber apoyado ese movimiento de huelga nos condenó a regresar a nuestros lugares anteriores, regresar a la escuela donde estaba presupuestado. Y como yo no había hecho ninguna acción de traslado, tenía que regresar a la aldea después de haber trabajado ya como supervisor. Ese fue el castigo. Pero de inmediato el director regional, porque fue en 1988-89, si no estoy mal, cuando se crearon las direcciones regionales de educación. Y entonces, en ese entonces vino el licenciado, se me escapa el nombre, del director regional, don Carlos Enrique Cárcamo. Él tomó la dirección regional, ¿sí? Y dijo, bueno, nos llamó como supervisores y dijo, miren, ustedes como supervisores que apoyaron el movimiento de huelga van a venir a trabajar aquí a la dirección regional para venir a resolver los problemas que ustedes mismos apoyaron. Bueno, entonces nos dieron la oportunidad para regresar y en ese entonces ya regresamos a trabajar a la dirección regional. Y a mí me asignaron en el departamento administrativo, el departamento de Totonicapán. Y de esa cuenta es de que pudimos ir a conocer lugares muy especiales de Totonicapán, en donde a la hora de querer buscar un centro educativo, los comunitarios corrían y se escondían, se encerraban en sus casas, y los niños, si estaban en el campo, se escondían detrás de las matas de pajón, a efecto de que ya cuando uno pasara, ellos aparecían como que fueran conejitos, ¿va? Entonces era difícil la comunicación. Sin embargo, pues uno tenía que buscar estrategias para poder lograr la comunicación con algún vecino, ¿va? Que tomaba el valor de decir, bueno, vamos a ver qué pasa, y de ahí lograr la información que en algún momento se requería. Licenciado Ramón, retomando el caso de la huelga, fue cuando se ganó por decreto, que fue una experiencia, como usted ya lo relató, difícil. Y lo que vale la pena rescatar en este momento es de que en esa ocasión todo el Magisterio Nacional salió a manifestar en beneficio de la población. Pero tanto como el fenómeno de la guerrilla y la pandemia, el fenómeno del despido en ese entonces, el haber cancelado el ciclo escolar, y el apoyo y la huelga que el magisterio apoyó de lleno, como lo que ahora acabamos de venir a vivir en la defensa de la democracia por la cooptación que tenemos del Estado. Ahora, la diferencia, relacionándolo con el magisterio, la diferencia fue que en esta ocasión, habiendo harta necesidad y el maestro de ser ejemplo, de conciencia social y de trabajar por un país libre y de ser la voz del pueblo, de hacer valer ese derecho y esa necesidad de seguir viviendo en democracia. En esta ocasión el magisterio fue en su mayoría
en un alto porcentaje, podríamos decir en un 85%, indiferente a este movimiento. Y la sociedad lo ha notado. La sociedad aún demanda la participación del maestro en estos movimientos completamente de carácter social, de reivindicación humana, diría yo. Pero lamentablemente han habido factores que han prevalecido y que nos llevan como país no a un momento de reconocimiento, sino a un momento en el que estamos viendo sigue en riesgo la democracia. Muestra de esto, Lic, fue lo que usted denominó como linchamiento político de lo que pasa en el 2019, que me imagino, pues obviamente fue una experiencia que también lo dejó marcado, cuando le notifican de su destitución por haber apoyado el que Jimmy Morales pues no sacara a la CICIG en el 2018. Uh-huh. Este momento en el que usted sufre, como usted lo dijo, como linchamiento político y lo destituyen, se catalogó como una gran falta al derecho constitucional de la libertad de expresión. Exacto. Este momento difícil para usted obviamente lo marca en su carrera, y posteriormente el haber ganado ese proceso y tenerlo nuevamente en este escritorio, ¿cómo lo visualiza usted? ¿Cómo lo ve usted desde lo intrínseco del licenciado Ramón? En lo más íntimo de mi vida. Sí, en lo más íntimo, claro. Le puedo decir que han sido los momentos más gloriosos de mi trabajo docente. Y se lo digo de esta manera porque el hecho de haber permitido las pancartas en contra del presidente de ese entonces, Jimmy Morales, y el haberle dado el apoyo a la CICIG, porque fue esta instancia la que vino a poner al descubierto toda la corrupción que se manejaba en las instituciones del Estado. Y esto le permitió a la sociedad ver con mayor amplitud de qué manera se estaban invirtiendo sus recursos, sus esfuerzos. Y claro que ese fue el espacio que se aprovechó por parte del distrito y de los maestros y directores a mi cargo para poder hacer esa publicación en pancarta, dándole el apoyo a la CICIG y declarando non grato al señor presidente. Y esto pues obviamente el señor presidente tenía que inaugurar la feria ese día. Exactamente. Al ver ese rechazo, él ya no se quedó a la inauguración de la feria, se tuvo que retirar, pero dejó sus lineamientos y a sus subalternos, quienes ciegos o queriendo ser ciegos ante las circunstancias que se viven, trataron pues en su oportunidad y no tardó, porque fue ese mismo día cuando me citaron a la sede de la dirección departamental para pedirme que procediera en contra de los directores que habían sacado esas pancartas, cosa que yo no acepté y que en todo momento defendí el no proceder en contra de ellos, porque únicamente les decía que ellos no estaban haciendo nada malo, sencillamente estaban haciendo uso de la libre expresión del pensamiento. Claro. Y reitero en esta ocasión, no se me olvidan, y con el perdón, y le pido disculpas al licenciado Luis Galicia, que no es porque yo quiera denigrar su función como abogado, sencillamente, pero sí lamenté que en ese preciso momento él me dijera: mire, licenciado Ramón, lo que pasa que la libre expresión del pensamiento es algo exclusivo de los medios de comunicación y de los periodistas. Esto no es para ustedes. Lo digo con todo respeto, y él recordará y él sabrá que yo no estoy mintiendo. Esa es la realidad. Entonces me pongo a pensar, yo por defender un puesto de trabajo ¿tendré que hacer cosas que no van con mi formación? No.
Entonces yo tuve que defender ese momento y expuse, en ese entonces eran 44 años con 7 meses los que yo estaba poniendo en riesgo, pero preferí poner en riesgo esa carrera docente a obedecer una orden que me estaban dando, en primer lugar, y segundo, conocedor de la Constitución Política de la República, que dice que ningún funcionario o empleado público está obligado a acatar órdenes que no estén fundamentadas en ley. Y la libre emisión del pensamiento está respaldada y doblemente respaldada por la Constitución Política de la República de Guatemala, y es para todo ser humano. Es un derecho, si se quiere, universal, que no debemos permitir que por nada se vulnere. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y lo escucho detenidamente y creo que es un mensaje contundente, es un mensaje claro. Y hablando de esta experiencia fuerte que usted tuvo y que afortunadamente ganó. Quiero aclarar. Por favor. De que el momento de la destitución, yo no lo lamenté, si se quiere. Y alguien puede pensar, y perdonen por la expresión, pero quiero que lo entiendan en lo más profundo de mi manera de ser y de mi formación. Yo no lo lamenté. En primer lugar, yo ya lo esperaba. En segundo, lo disfruté. Y le voy a decir por qué lo disfruté. Sí. Y aprovecho este espacio para brindarle mi reconocimiento y gratitud al pueblo de Quetzaltenango, y por qué no decirlo a nivel nacional, porque este caso fue de renombre. Fue noticia a nivel nacional e internacional. Y entonces les digo, yo dije, qué interesante es saber actuar en el momento preciso. Y no todos los guatemaltecos tenemos esas características, que yo que deseara que todos fuéramos así. Si tuviéramos esa determinación, las cosas fueran diferentes. Pero entonces le digo, no fue algo denigrante para mí, fue algo digno, y por eso lo disfruté, porque dije, yo me voy destituido, pero no por corrupto, no por actos anómalos, sino por defender un derecho en beneficio de toda una sociedad, a la cual me debo y a la cual le debo respeto y el compromiso de seguir trabajando, un compromiso aún mayoritario para seguir dando mi mejor esfuerzo hasta que Dios me lo permita, en beneficio de esta sociedad. Gracias, de verdad, gracias, licenciado Ramón, por sus palabras. Yo creo que, como le digo, pues es un mensaje contundente. Gracias por compartirnos este momento desde Por favor, para eso estamos aquí, para platicar y sobre todo para poder exteriorizar esto que es interesante que la población conozca, que los nuevos maestros conozcan, que conozcan, como usted lo mismo lo dijo, ese momento preciso de ser la voz que necesita el pueblo. Y usted lo hizo en ese momento. Claro, pasó un proceso de destitución, un juicio, me imagino, largo, en el que hubo pues muchos tropiezos, muchos bloqueos, pero que afortunadamente logró ganar y que hoy lo está contando aquí. Y también debo aclarar de que esta situación fue consensuada con los directores un día antes. ¿Por qué razón? Porque les decía a los compañeros, ¿escucharon la noticia de que ahora quieren sacar a la CICIG? ¿Porque es la instancia? Sí. Ahora les pregunto, porque esas fueron mis palabras, y los directores, si alguien me escucha, sabe que no es mentira lo que estoy diciendo. Y les digo, ¿cuándo este currículum nacional base y el área de formación ciudadana se va a poner en práctica? ¿O solo es cuestión de transmitir conocimientos? ¿No habrá una oportunidad que le permita también a la instancia educativa ser partícipe de esos momentos? Entonces mi actitud no fue una actitud repentina, no fue una actitud
que me hubiera sido de sorpresa, no, sí es parte, y es que está garantizado también en el currículum nacional base la formación cívica y ciudadana de los estudiantes. Entonces, teoría, solo teoría, no es bueno. Teoría y práctica dan como resultado la experiencia y la formación de todo ser humano. Entonces, desde todo punto de vista, la acción que se realizó en mi contra fue totalmente arbitraria y linchamiento político. Y que lo demostró haber ganado el caso. Bendito sea Dios que todavía hay rezagos de justicia y que eso permitió que yo regresara nuevamente a tomar posesión del cargo que venía desempeñando y sigo desempeñándome como supervisor educativo. Muchas gracias, licenciado Ramón. De verdad le agradezco por compartir esta experiencia y sobre todo seguir siendo ejemplo, no solo para nuevos maestros, sino también para el pueblo estudiantil. Yo creo que es necesario que lo conozcan, que conozcan esa perspectiva de un maestro que ha venido desde el área rural, digamos, y ha crecido y ha avanzado, y sobre todo que se ha consolidado, como le repito, como ese ejemplo, como un patrón a seguir. Considero que indiscutiblemente en un grupo como este, pues hay contras, hay personas a favor. Es normal. Como en todo grupo. Es normal en todo grupo. Pero es interesante conocer ese punto de vista, su punto de vista. Sí, es sumamente importante conocer de que en el desempeño de nuestra función siempre vamos a tener opiniones contrarias. Exacto. Y le ejemplificaba a algunos compañeros maestros para demostrar la lucha de contrarios, dice, los polos opuestos. Les digo, ¿qué pasa si nos dan un vehículo y ese vehículo que nos dan no tiene batería? Entonces, ¿arranca? No arranca. Ese vehículo es la sociedad en la que estamos. Ahora, el vehículo es el medio, la educación en que nos estamos inmersos. Arranquemos el vehículo. Si no tiene batería, no va a arrancar. ¿Qué necesita? Una fuente. Una fuente que genere esa energía, esa chispa que se necesita. Muy bien, pero para que esa chispa se dé, tienen que haber dos polos. Un polo positivo. Ya está la batería, conectémosle el polo positivo y no le conectemos lo negativo. ¿Arranca? No arranca el vehículo. Desconectemos el positivo y pongamos el negativo. ¿Verdad? Ese vehículo no arranca. Tienen que unirse esos dos polos para que genere esa chispa de fuerza, por supuesto, de desarrollo, de emprendimiento. Entonces, yo lo veo como normal. Y por eso también agradezco a aquellas personas que en su momento opinaron contrario a mi persona. Tienen toda la razón. Es parte de, porque si no fuera así, yo diría, no estaría seguro de lo que estoy haciendo. Pero sí veo que han habido reacciones. Y digo, qué bueno, es parte de. Sí, cierto, parte de ese movimiento, ¿no? Licenciado Ramón, ¿qué mensaje le da usted especialmente a los nuevos maestros, a los maestros que están activos, a que mantengan esa mística de ser entes multiplicadores positivos en una sociedad que lo necesita tanto? Máxime ahora que estamos invadidos de tanta falsa información, de tantas cosas que no son útiles. ¿Cuál es su comentario para apoyar un criterio auténtico y verdadero para que no se pierda esa mística de una educación bien encauzada? Mi recomendación fundamental, y ahora que se aproxima la celebración del Día del Maestro, decirle a mis compañeros y colegas, en primer lugar, que el tiempo es corto y tenemos que aprovecharlo de la mejor forma. Y con mayor razón cuando se trata de hablar de la formación de los niños que van a estar en cada aula
en cada lugar, en cada escuela, esperando la presencia, el acompañamiento o posiblemente hasta el auxilio de un maestro. Decirles que el ser educador no es como cualquier otro trabajo, es un trabajo totalmente diferente. Hay un pensamiento que dice que los médicos entierran sus errores, los abogados los encarcelan y los maestros los multiplican. Ahora, que ese proceso de multiplicación sea fundamentado en los valores, en el ejemplo, en el respeto, en la perseverancia, en la tolerancia, en la comprensión, en la empatía, que sean la materia prima que utilice el maestro en el aula para dejar marcado a sus alumnos con huellas positivas que en el futuro ese hombre, ese ciudadano los va a recordar. Porque dice que si no se corrige al niño, cuando sea hombre, se tendrá que soportar. Entonces, tratemos de marcar y formar a estos estudiantes en el lugar en que nos encontremos, con esos valores con los que nosotros hemos sido formados. Ahora, si en su haber como ser humano y como maestro lleva antivalores, yo lo motivo a que revise, que haga un alto, y que si no se equivocó, si no considera haberse equivocado de carrera, porque si cree no tener la paciencia, el amor y la tolerancia en el proceso educativo, posiblemente se haya equivocado de profesión. Entonces, es oportuno que revise y que busque, que encauce la vida por donde mejor le convenga, pero en el trabajo del ser docente no es cualquier trabajo, es un trabajo único, especial, el cual no necesita de muchas cosas, solo necesita de la voluntad, de la determinación, la mística y, que dijera, el ejemplo de un buen maestro. Dice, el niño no es una botella vacía, es el fuego que independientemente, ineludiblemente tiene que encenderse para que éste logre hacer el ciudadano que nos lleve adelante en este país que tanto amamos. Muchas gracias, licenciado Ramón Yash. De verdad, me siento muy complacido de poder haber platicado con usted en este momento. Le agradezco por haberme recibido en su oficina. Créame que para mí es un honor poder visitarlo. Con dificultades, pero estamos. Sí, por cierto, hagamos el llamado de una vez para que puedan venir a revisar este edificio de la actual Supervisión Departamental de Educación, que tiene problemas en realmente desde hace años venimos afrontando esa problemática de que aquí pues ya estamos viviendo una condición crítica en cuanto a la filtración de agua. Sí. Usted lo ha comprobado. Disculpe porque en su momento le estaban cayendo las gotas en la espalda, sí. Pero esa es la realidad. Pero aún así no importa. Aquí el problema tal vez es cuestión de que tenemos que hacer las gestiones y encontrar a las instancias, las autoridades que nos puedan apoyar y que realmente pongan en juego esa determinación de apoyar. Cuando menos queremos el cambio de techo, no queremos modificar nada porque es parte del centro histórico. Aparte que el trámite es pero tremendo. Realmente si no se hace nada por corregir esta filtración de agua que hay, prácticamente esta joya arquitectónica corre riesgo. Sí. En todo caso, pues si esta grabación llega a alguna instancia que pueda apoyarnos, pues vamos a agradecerles. No estamos pidiendo nada más que simplemente cambio de lámina, porque todavía la lámina original la que tiene. ¿Desde hace cuántos años? Ya más de 100 y algo 15 años. 15 años, algo así. Estamos en el edificio de la
Supervisión Departamental de Educación aquí en la 14 Avenida de la Zona 1 en Quetzaltenango. Y sí, efectivamente es deplorable ya este techo. Y precisamente haciendo esta entrevista, pues nos empieza a caer las goteras en la espalda. Y es de comentarlo, el licenciado Ramón Yash ya lo decía. Esperamos que este llamado pues llegue a las autoridades y que podamos pues de repente ejercer un movimiento para poder apoyar este edificio que no solo es histórico, sino que alberga actualmente a la Administración de Educación de Quetzaltenango. Sí, yo creo que primordialmente voy a tener que hacer una visita al centro histórico para que las autoridades vengan a percatarse, nos den su punto de vista y ya con la anuencia de ellos hagamos lo que tengamos que hacer. Bueno, pues con este tema entonces, mi estimado licenciado Ramón Yash, le agradezco mucho por haber estado en este programa. Gracias por contarnos su experiencia, por abrir su corazón, su pensamiento y sobre todo pues poder compartir sus experiencias con los jóvenes, con los nuevos maestros que necesitan pues un ejemplo a seguir, un ejemplo adecuado para desarrollar su trabajo. Muchas gracias, licenciado Ramón. A usted por esta entrevista y también aprovecho este espacio para decirle a la sociedad quetzalteca y ¿por qué no decirlo a nivel nacional? Vengo con esa responsabilidad grande porque han reconocido mi trabajo, agradecerles y la única manera con que yo pueda pagar es tratando de hacer las cosas lo mejor posible para ese trabajo educativo en el cual tengo la oportunidad, por supuesto, ¿verdad?, con los hierros y los equívocos que pudieran darse porque soy humano, pero sin embargo tengo esa disposición y esa gran responsabilidad de corresponderle a la sociedad. Y finalmente aprovecho este momento para enviar un mensaje de felicitación, reconocimiento y gratitud a todos los héroes de los núcleos familiares, a los respetables padres de familia que a diario, algunos a temprana hora, comienzan a rifarse el físico, como se dice en buen guatemalteco, para llevar ese sustento vital para la subsistencia y para la convivencia de nuestros seres queridos, nuestra familia. Felicidades, respetables padres de familia. Un saludo de parte de la Supervisión de Educación y de su servidor Ramón Yash Lainez. Muchas gracias, licenciado Ramón. Pues nuevamente mi agradecimiento especial. Considero que los 51 años le han dejado experiencias muy especiales, más que de las que nos ha contado quizá en esta entrevista, pero esperamos tenerlo más tiempo con nosotros, con su calidad profesional y con su calidad de persona. Muchas gracias, Everso. Que Dios me lo bendiga y éxitos a usted en su empresa también. Muchas gracias.